En este video les voy a estar compartiendo algunas orientaciones acerca de la herramienta de autor Excel Learning. Para quienes no pudieron estar en el día en que la trabajamos, usted va a ubicar en su computadora Excel Learning de dos formas. La primera sería en la barra de búsqueda, escribo la palabra Excel Learning y selecciono el programa cuando me aparezca aquí en la barra. Pero la otra forma es, en su escritorio hay una carpeta que se llama Programas. La vamos a abrir y dentro de esa carpeta Programas vamos a seleccionar la que se llama Creación de Contenidos. A su vez, vamos a abrir la carpeta Contenidos Multimedia y ahí vamos a encontrar Excel Learning. Entonces voy a proceder a abrirlo. Algo a destacar es que Excel Learning se va a abrir en el navegador de internet que ustedes tengan predeterminado, sea Google Chrome o sea Internet Explorer. Muy posiblemente la mayoría de nosotros estamos usando Google Chrome. Entonces doble clic y voy a esperar hasta que se abra. En Excel Learning nosotros podemos hacer actividades, podemos añadir, mejor dicho, actividades de diferentes tipos y elementos textuales, no textuales. Vamos a estar viendo las zonas de trabajo y las principales herramientas de Excel Learning. Ya se está abriendo en el navegador de internet. Algo importante es que aunque se abra en el navegador de internet, no es que el programa no funciona sin internet, sino se abre en el navegador de internet porque es el medio que lo lee, pero no importa que ustedes no tengan internet. Bien, ya cargó. Entonces aquí en Excel Learning tenemos prácticamente 4 áreas principales a destacar. Esta área central, donde dice inicio, este es el área de trabajo donde yo voy a poder ir visualizando lo que voy realizando. También tenemos, esa sería la primera área. Tenemos un área de menú, en esta sección del lado izquierdo arriba. Luego tenemos un área de estructura, si lo observan aquí. Y finalmente, del lado ya inferior, tenemos este espacio donde están los distintos elementos que podemos agregar, como las actividades e informaciones, que también son conocidas como iDevices o iDevices. Entonces, nosotros aquí en Hot Potato podemos crear un proyecto que básicamente es como si fuera un sitio web. Un sitio web donde podemos tener distintas páginas y en esas páginas agregar contenido textual, actividades interactivas. Vamos a ir directamente a agregar una actividad y luego veremos estas opciones del menú, las principales para qué nos sirven. Antes de agregar las actividades, lo primero que yo les solicité cuando tuvimos la clase y que de paso explico para quienes no pudieron estar, es que debemos crear una estructura. Esa estructura tiene un orden jerárquico. En esa estructura vamos a configurar distintas páginas para nuestro sitio. Esta estructura va a ser como nuestro menú y en el menú va a haber distintas páginas. Entonces, en mi estructura siempre van a tener una página de inicio que es la página principal. Luego, si quiero añadir otras páginas, en esta parte de arriba donde dice añadir página, voy a seleccionar. Para la práctica yo les solicité que añadieran 3 páginas, entonces le voy a dar 3 veces. Pero algo que quiero destacar aquí, fíjense que al añadir yo tengo 3 categorías distintas, la categoría de tema, sección y unidad. Si se fijan, de arriba hacia abajo va en un orden de la que es más superior a la inferior.
la unidad está dentro de la sección y la sección dentro del tema. Pero en este caso yo creo que ustedes creen tres páginas de la misma categoría. O como es conocido aquí la estructura, nodos. Entonces para eso, en esta área hay unos iconos. Si yo tengo, por ejemplo, voy a añadir otra página. Bien, si yo tengo, por ejemplo, como aquí 2 unidades y quiero, digamos que ya están renombradas de otra forma. Si yo quisiera cambiar el orden, poner esta de primera y esa de segunda, entonces estas flechas que están aquí son para mover los nodos. Los nodos son cada uno de esos elementos de la estructura. Ahora, si yo quiero subir de categoría, por ejemplo, que esta unidad se convierta en una sección, pues este icono de la flecha hacia arriba con la raya es para subir de categoría y este para bajar de categoría. Entonces, cada vez que quiero subir de categoría, tengo que seleccionar el nodo, es decir, el elemento, y darle clic aquí al icono. Entonces, yo quiero que sean las 4 secciones. Perdón, que las 3 secciones se conviertan en temas para tener todos los elementos en el mismo nivel de jerarquía. Entonces presiono, le doy aquí clic al icono. Lo voy a hacer eso con cada uno. Bien, ahora ya tengo 4. Pero quiero tener 3. Entonces en ese caso, como quiero borrar uno, lo presiono y le doy clic a borrar aquí arriba. Entonces, estas 3 páginas yo quiero renombrarlas, por ejemplo, y es lo que ustedes también van a hacer. Pueden renombrarlas según cómo quieran estructurarlo. Si quieren estructurarlo como temas distintos, unidades, asignaturas, pueden hacerlo. Por ejemplo, si quiero renombrarlo, presiono el que voy a renombrar, doy clic aquí en renombrar e introduzco el nombre que quiero que tenga. Ese nombre pudiera ser unidad 1, pudiera ser módulo 1, pudiera ser una asignatura, o bien pudiera ser un tema específico que yo escriba. Según como ustedes quieran organizar sus páginas. En este caso yo lo voy a dejar por unidades y no le voy a poner nombres a las unidades, sino simplemente número. Eso es para el ejemplo. Ustedes pueden hacerlo como deseen. Presiono, renombrar y escribo el nombre nuevo. Vean aquí ya cómo se van haciendo los cambios. Entonces cada uno de ustedes debe crear esa misma estructura y nombrarlo según ustedes deseen. Pero recuerden que este trabajo debe ser relacionado a su área de desempeño. Ya yo creé mi estructura. Fíjense aquí en el área de trabajo, en la área céntrica, que se va a reflejar la página en la que estoy. Ahora mismo yo estoy en la página que nombré como unidad 1. Perdón, unidad 3. Y mírenlo aquí arriba, cómo aparece. Ahora si presiono unidad 1, miren cómo cambia. Eso es para configurar la estructura. Entonces, ya ahora, para colocar los elementos, voy a bajar. Hay 4 tipos de elementos que yo pudiera añadir. Actividades interactivas, actividades no interactivas, información no textual e información textual. Vamos a comenzar con información textual. En información textual nosotros podemos añadir conocimiento previo de la asignatura, el tema. Podemos agregar una nota, podemos escribir los objetivos o un texto libre. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ven que aquí hay 3 páginas que yo nombré con las unidades, pero hay una página principal que es la que se llama inicio.
esa página de inicio voy a colocar quiero colocar por ejemplo un saludo de bienvenida. Entonces yo me voy aquí, selecciono información textual y puedo elegir lo que deseo colocar. En este caso voy a elegir un texto libre. Cuando usted elige cualquiera de estos elementos que se pueden agregar, las actividades o informaciones, aquí en el área de trabajo se van a desplegar unos recuadros, un área de edición. Siempre este icono nos va a dar instrucciones sobre lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí nos dice, usa este campo para introducir texto. Este iDevice no se realza visualmente, aunque se le puede aplicar de forma limitada forma al texto. Esto es para introducir texto libre. Entonces, en esta área que está en blanco podemos escribir nuestro texto y aquí arriba están las herramientas de edición, las principales. Si quiero desactivar, perdón, aquí están todas. Si quiero que solo se vean las principales, puedo dar clic sobre este icono. Observen que solo se ven las principales y por el contrario, si quiero que se vean todas, vuelvo y le doy a este icono que es el de desactivar o activar la barra de herramientas. Aquí puedo escribir mi texto. Por ejemplo, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Por ahí escribo todo lo que desee. No lo voy a hacer completo ahora por cuestión del tiempo. Pero bien, ahí puedo escribir mensaje y ya si quiero modificarlo, entonces lo selecciono y aquí arriba puedo, por ejemplo, aumentar el tamaño de la letra. Puedo ponerlo en negrita. Ahí están todas las opciones de edición muy similares a las que están en Word. Puedo añadir imagen, video, etc. Entonces, si ya yo escribí mi texto, puedo ir hacia abajo y aquí hay unos iconos. Este es cuando ya terminé de editarlo para guardarlo, o sea, para registrarlo. Este es para revertir los cambios, para borrar, y esto es para mover el orden cuando tenemos varios. Entonces, ya que terminé, le voy a dar al icono del cotejo. Y ya aquí aparece mi texto. También puedo añadir mis objetivos. Igual se va a desplegar un área aquí de trabajo. Aquí aparece el espacio para el título. El título con el que va a aparecer es objetivos. Si deseo modificarlo y cambiarlo por propósitos o cualquier otro, puedo hacerlo. Las herramientas de edición, el espacio para el texto y al igual que ahorita, un momento. Al igual que ahorita, aquí debajo al final tengo los iconos para guardarlo. Entonces yo ahora voy a escribir unos objetivos. Escribo mi texto y cuando lo tengo listo, si necesito cambiar el tamaño o algo lo hago. Cuando lo tengo listo, aquí está el icono. Y ya tengo aquí registrado el texto libre que escribí y mis objetivos. Una diferencia en las actividades de información textual, el conocimiento previo, la nota y los objetivos tienen un icono y digamos que un título aquí arriba. El texto libre no aparece con ningún icono. Esa sería una diferencia.
Pero aunque aquí diga conocimiento previo nota, ustedes pueden modificar eso, modificar el título y escribir lo que deseen. Entonces, todo eso yo lo estoy trabajando en mi página de inicio. Ahora me voy a mover hacia la unidad 1 y fíjense cómo cambia aquí en el área de trabajo. En la unidad 1 no he puesto nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es añadir una actividad interactiva. Aquí, en esta zona, voy a seleccionar actividades interactivas y la que voy a mostrar como ejemplo es el de pregunta de verdadero y falso. Entonces voy a hacer clic en pregunta de verdadero o falso y ya en esta área de trabajo se me habilitaron los recuadros para editarlo. Primero, siempre en todas las actividades tendremos un recuadro, el título de la sección, que en este caso es pregunta de verdadero o falso. Si quiero modificarlo, lo puedo hacer. Este es un espacio para escribir, este es un espacio para escribir las instrucciones. No es obligatorio, pero sí recomendable. Esas instrucciones son la consigna. Luego un espacio para la pregunta. Debo colocar si es verdadero o falso. Un espacio para la retroalimentación sobre el tema de la pregunta y algunas sugerencias que quisiéramos poner al estudiante. Eso es para una pregunta. Después que yo hago mi primera pregunta, si quiero añadir otra más, pues le doy aquí a añadir pregunta y se me va a activar otros recuadros similares para yo escribir todas esas informaciones. Y cuando termino, debo darle clic aquí a hecho. Entonces, por ejemplo, yo pudiera poner aquí en instrucciones los dos elementos que sí yo le diría que es muy importante que ponga son las instrucciones y la pregunta. Lo otro no es obligatorio. Entonces, instrucciones, yo pudiera poner, responde si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Estas son mis instrucciones. Si yo quiero editar ese texto de las instrucciones, pues le doy clic aquí en editor y se van a habilitar las herramientas. Entonces selecciono mi texto, lo quiero poner en negrita para destacarlo de las preguntas y aumentar el tamaño. Ya coloqué mis instrucciones. Ahora aquí me dirijo al siguiente recuadro que según dice este espacio es para la pregunta. Por ejemplo, pudiera poner el primer día de la semana es viernes. Después que yo coloco mi enunciado, aquí debajo debo determinar si es verdadero o falso. Entonces ya coloqué esa que es mi primera pregunta. Voy a aumentar el tamaño que lo veo un poco pequeño. Bien, ya yo escribí mi instrucción, mi primer pregunta, entonces si quiero añadir otra más, me desplazo hacia abajo y elijo la opción añadir otra pregunta. Cuando yo le dé clic a añadir otra pregunta, la página automáticamente me va a enviar de nuevo a la parte superior. Entonces yo me dirijo a la barra de desplazamiento y voy a ir hasta el final de la página. O voy a ir bajando la página hasta encontrar el recuadro para escribir la nueva pregunta, que sería mi segunda pregunta. Entonces escribo esa segunda pregunta. Este es un ejemplo así rápido.
Entonces escribo mi segundo enunciado, determino si es verdadero o falso y así voy a seguir haciendo con cada uno. Cuando termine la pregunta, si quiero añadir una nueva, añadir otra pregunta. Y cuando ya termine de añadirlas todas, clic en este cotejo. Entonces ya ahora aquí tengo, digamos que visualizado cómo queda mi sección de preguntas de verdadero y falso. Veo aquí que hay algo que tengo que corregir, que puse un tamaño de letra diferente en ambas preguntas. Entonces, todo esto es una página donde yo puedo añadir varios elementos. Por ejemplo, yo ahora añadí el pregunta de verdadero o falso. Yo puedo también añadir todo lo que yo desee. Puedo volver a añadir, puedo añadir un texto libre, una información textual, puedo añadir otra actividad interactiva, una actividad no interactiva o información textual, todo lo que yo desee. Y funcionan de forma similar. Lo que nosotros tenemos es que, perdón, que aquí estoy ahora con estas teclas, funcionan de forma similar. Todo lo que yo quiera agregar aquí a mi página, debo tener en cuenta, digamos que dos cosas. Primero, aquí en la estructura selecciono en qué sitio es que quiero trabajar, si en mi página de inicio o en las otras páginas. Esa página de inicio también se puede renombrar. Entonces, lo primero, selecciono en qué área quiero trabajar. En este caso, estoy en la que denominé unidad 1. Luego, me dirijo aquí y selecciono el tipo de elemento que quiero añadir. Y luego, dentro de ese, ¿qué es lo que quiero trabajar? Y es muy, muy similar todo. Le va a dar un espacio para usted escribir el texto, las preguntas, todo lo que sea necesario. Entonces, una vez que ya yo lo tengo aquí añadido, si quiero eliminarlo, le doy a la X. Si quiero modificarlo, al lápiz para editar. Aquí en la parte superior, en archivo, guardar, para tenerlo en cuenta. En estilos, los estilos son la apariencia. Aquí está un listado de estilos y según usted lo vaya cambiando, entonces la apariencia aquí va a ir siendo modificada. Fíjense por ahora, fíjense cómo se ve ahora. Y cuando selecciono un estilo diferente, por ejemplo, miren cómo cambia. La información es la misma, pero los colores, la iconografía y hasta la organización aquí del título varía. Entonces ahí hay muchos estilos, ustedes van explorando y eligen el que más les guste. Finalmente, aquí en utilidades, hay una opción que se llama visualización previa. Si le damos clic ahí, en una nueva pestaña, va a poder observarse completamente ya nuestro proyecto con el menú y las diferentes páginas. Bien, miren aquí el menú, la página de inicio con los objetivos que yo coloqué y el texto libre que había colocado. Entonces, si le doy a unidad 1, miren aquí las preguntas de verdadero y falso que yo añadí. Entonces, yo les invitaría a que pudieran, de todos estos elementos aquí, seleccionar los que quisieran agregar y configurar su proyecto. En cada página, colocar al menos un elemento. Puede ser información textual, no textual o actividades. Cualquier otra pregunta al respecto, estamos a la orden.